Muy bien. Bueno, en el día de hoy, a ver si la cámara funciona. Buen día, buen dinero, buena salud, buen amor. Estamos desde el Templo Vegetal Sacro Acuarios. Posiblemente oigan otros. Pero entonces vamos a buscar enseñar hoy sobre un tema supremamente importante. Esta clase la hemos orientado hacia como evaluar, valorar lo que se ha entregado, lo que todas las bendiceles que los maestros han entregado. Y en el día de hoy quiero ser enfático, entrar a hablar sobre la gran limpieza que el maestro Samael ha hecho en estos días y que tiene que ver con el séptimo chakra, que es el chakra coronario. Primero que todo, entonces, vamos a hacer un breve explicación de que, bueno, antes de la breve explicación, hablemos que fue algunos tal vez logramos esas bendiceles de limpiar, hacer un perdón por los matóxicos. Si alguien ha ingerido matóxicos en algún momento, matóxicos, incluso les cuento que la Coca-Cola está incluida dentro de esos matóxicos. Cacao sabanero, marihuana, el tal tutsi, fentanilo, todo tipo de drogas, cocaína, crack, bazuco y todo tipo de hematóxicos que se hayan consumido. Eso omnumila, y ahora les voy a decir qué. Tapona, omnumilar es bloquear. Ahora les voy a explicar qué. Los antídada sastasa y el poder de receptuar la sabiduría del cosmos. Y paralelamente a eso, nos hizo una limpieza de los antídada sastasa. Bueno, ahora sí empecemos a hacer la explicación o la explicación de cómo labora nuestra región superior. Nosotros no somos simplemente ahí un cuerpo, una máquina de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno, no. Tenemos una composición séptuple, tenemos 7 cuerpos energéticos que realmente son 8. Y hay algo adicional. Ahí tenemos una conexión con los mundos superiores, con los planos superiores, a través de de 2 canales que se llaman los antídada sastasa. Realmente son varios canales en uno, pero dejémoslo así para no confundirlos y no complicarles. Son 2 conductos que nos comunican con los mundos superiores. Dentro de nuestra cementomía interna, lo que el mundo llama anatomía interna, la energía empieza a subir desde lo denso cuando se produce la primera mutacel en nuestras gónadas. Pasa de chakra en chakra, ir refinándose, ir subiendo la categoría. Y la última categoría es el chakra coronario, de los que están en este cuerpo físico, pero sepan y entiendan que hay más chakras. La columna sideral sigue en ascenso y tenemos más chakras de orden superior, incluso de orden inferior. Entonces, esa columna, en la medida que va subiendo esa columna, ese canal,
nos va conectando con los niveles planos superiores de conciencia, con esos planos superiores. Y podemos receptuar la energía que viene de arriba, desde lo más arriba, a través de esos conductos de la Antía Dauna Sastasa. Son conductos que llegan a nuestra cabecita. La humanidad, por la fornicación, por un lado, pues ha sufrido un desatino, un desequilibrio, una debilitación de esos conductos Antía Dauna Sastasa. Ha sufrido un debilitamiento de esos conductos. Pero bueno, en esos debilitamientos, de todas formas, de alguna forma se han conservado, pero han tenido esos debilitamientos, ¿cómo se han visto? ¿Cómo se ha visto afectado? Que hay una desconexión de esa energía. Si no estuviésemos esos conductos al 100%, estaríamos conectados con Dios totalmente. Totalmente. Conocí una jovencita cuando el maestro Kellion me entregó la medicina universal el 30 de diciembre del año 1985. Empezamos a ejercerla en la ciudad de Medellín y uno de mis pacientes, de los que me llegó por allá en julio del año 86, me llegó una joven de 14 años que caminaba así, como y arrastraba los pies, un ente. Indudablemente tenía problemas delicados en el Antía Dauna Sastasa. En ese Antía Dauna Sastasa tenía graves problemas. Y mirando cuál era el exiges de ese, era que la jovencita se masturbaba 5 veces diarias, 5. 5 veces en el día, 5 veces ella se masturbaba. Obviamente esa descarga de vitriolus tan impresionante, pues le debilitó físicamente su cerebro y energéticamente pues la descargó por totalidad. Y ya las conexiones de la Antía Dauna Sastasa y de todo lo que son los arcos eléctricos, pues estaba descargada esa muchacha, estaba descargada esa joven. Y por eso caminaba así. Hay un dicho que dice, de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Creo que algunos de sus mercedes lo habrán oído. Pero no vamos a hablar del músico ni del poeta, sino del tercero, del loco. Y aquí introducimos una palabra llamada cordura. En realidad, ¿qué es la total cordura? ¿Qué sería verdaderamente la cordura? Es la conexión divina, el tener esos Antía Dauna Sastasas totalmente conectados con los mundos superiores y receptuando la energía de orden superior hacia nuestro organismo. Ese sería la total cordura. Cuando uno tiene encarnado su ser completamente, ahí sería la total cordura, porque está contonizado con la conciencia cósmica universal. Pues bien, ya vimos el primer factor que debilita esos Antía Dauna Sastasa, que es la masturbación. Ahora, hacia arriba hay un terrible demonio, el demonio Pitón. Él, como ángel, tenía una función y era permitir las comunicaciones de las criaturas
que tienen cuerpo físico con los mundos superiores. Pero cuando él rueda como demonio, Pitón, hace exactamente lo contrario. Busca conectarlos con criaturas que son totalmente ajenas a Dios. Y Pitón, pues de todas formas, él ha tenido acceso a grandes almacenes de sabiduría que ahora en algunas partes pueden estar desconectadas de la divinidad y en otras no, pero él los hace acceder de forma violenta. Uno de estos es el espiritismo, el mediumismo, el querer conectarse con muertos, con seres que han desencarnado. Pues les contamos una cosa, no es propiamente con seres desencarnados con los que las criaturas se conectan, no es con el alma, es con la personalidad. Cuando el rey Samuel, cuando el profeta Samuel desencarnó y Saúl perdió las conexiones con Dios, él desesperado buscó a Samuel a través de un espiritista y lamentablemente pues estaba violando la ley de Dios. Lo que vino a esa sesión no fue el alma, ni mucho menos el maestro de Samuel. Fue la personalidad de Samuel. Pero aún siendo una personalidad, estaba llena, era una personalidad regia porque era propia de un maestro grande. Y él le reprimió a Saúl de que no hiciera esas cosas. Yo, al igual que el maestro Keldion lo ha dicho, y el maestro Samael, bueno, más el maestro Keldion, que él ha asistido a sesiones espiritistas, no porque él practica espiritismo, sino para ayudarles a que salgan de eso, hacerlos ver. Yo tuve la oportunidad de invitar a un grupo de espiritistas que se llamaba, no sé si todavía exista, Templo de Sabiduría, que existía en la ciudad de Medellín. Y llevamos a los dos líderes a la ciudad de Bucaramanga, al kilómetro 8. Eso fue por allá en diciembre del año 1986. Y esos personajes hicieron una sesión espiritista allá en el kilómetro 8. Pretendían ellos que los monjes de ese entonces entraran a esa sesión espiritista. Y el maestro pues dijo, no, allá, mire, háganla ahí. Y a todos los de la gente que había, los monjes de ese entonces, pues estaban por fuera de ese lugar. En el kiosco donde estaba haciéndose esto, estaban por fuera. Y el maestro controló toda la situación. Hay 5 cassettes que se llaman Espiritismo Cósmico, en el cual está grabado todo eso. No los tengo. Permita Dios de pronto hacerlos llegar algún día para que todos conozcamos esto. Y era interesante cómo esta gente se conectaba con los abismos. Pero el maestro Keldion, siendo regente como Lucifer de los abismos, no les permitió que ellos hicieran lo que les diera la gana. Dentro de la llegada que hubo en ese día, llegó un espíritu a la medium que ellos traían, un espíritu de una señora que había sido por allá sacerdotisa de uno de esos dioses paganos en Babilonia, en la meseta de Anatolia.
Y ella llegó hablando en otras lenguas y se sentía que tenía mucho dolor, mucho dolor. El maestro Keliun entonces le tocó la garganta y esa mujer, que era el espíritu, un espíritu que estaba hablando a través de esa medium, pudo hablar en español, o sea, en castellano, y explicar quién era, cómo se llamaba y qué cosas, qué travesuritas fueron las que ella hacía en esa entonces. Ellos querían traer sus espíritus, pero el maestro no se los permitió, sino les permitió a solo aquellos con los cuales su gente pudo aprender la gravedad de lo que era el espiritismo. Porque es que rompe, ese espiritismo rompe esos antídotas astasas y rompe unas membranas en la cabeza asociadas con los arcos eléctricos, y eso produce amencia y conecta a las criaturas, porque sepan su mercedes que en nuestra cabeza estamos conectados con unas regiones superiores llamadas Aum. Aum es la región superior de Creacel. A su momento, de pronto, más adelantito, dictemos una conferencia, una clase sobre qué es el Aum. Ahora en las clases de los viernes que estamos hablando, pues posiblemente la alquimia mental, que los invitamos, es a las 6:30 hora de Colombia, 5:30 hora de El Salvador. Es posible que hablemos del Aum, y no solo hablar del Aum por allá, como por allá en la estratosfera, sino cómo potencializar el Aum dentro de nosotros. ¿Cómo potencializarlo? Lo contrario del Aum se llama Amentis. Es el infierno más profundo que existe. En el Amentis se borra el lenguaje, la palabra de la persona. En el Amentis, el cimbre del demonio se borra y allí se produce la muerte segunda. En el Amentis. Los locos, por eso se les llama aménticos, porque están conectados con la región del Amentis, en la zona del Amentis. Se les dice améntico. Todo loco tiene una conexión con la zona del Amentis. Kármicamente son transgresiones que ha hecho con el templo mental. Transgresiones. Posiblemente o haya sido un fornicario excesivo, como ya lo explicamos, o haya tenido compromisos con el demonio Pitón. Con el demonio Pitón. Hay gente que tiene conexiones con Pitón, de ahí la palabra pitoniza, que creo que la han oído sus mercedes. Por eso la Biblia, el Señor Jehová ha sido tan estricto con las pitonizas. Eso no se permitía en el pueblo de Dios. Hay pitonizas, gente que tiene conexión con el espíritu de Pitón, que descrestan. Pero es mejor evitar. Hay que estar lejos de estas criaturas. No hay que violentar la ley de Dios. Yo les estoy hablando de todo esto para que vayamos entendiendo la dimensión de los perdones y de las limpiezas que el maestro Samael acabó de hacer. Curar una mentis, un améntico, es de lo más difícil que existe.
porque ya prácticamente es un camaduro. Les recuerdo que es un camaduro. Un camaduro es un karma que ya no tiene reversa. Ya tiene que pagarse prácticamente todo. En un gran porcentaje es un camaduro. Bien. Eso lo hemos explicado, pero es menester volverlo a explicar. Pues bien, por ejemplo, cuando se echan cartas, se lee el tabaco, se lee todas esas cosas, se está usando el espíritu de Pitón. Y alguien me dirá, pero un profeta también anuncia el futuro. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Con mucho gusto les voy a decir. La raza humana no está autorizada ni está preparada para conocer su futuro. ¿Por qué? ¿Y por qué debe hacer? Porque es que el futuro lo puede uno cambiar si se lo propone. Pero si le muestran la línea fuerte de esa persona, en lugar de hacerle un bien, le hacen un terrible daño. Voy a mostrarles dos posiciones. La una de un brujo agorero y la otra de un profeta sobre el mismo hecho. Una vez, este es un caso real que les voy a contar. Una persona llegaron y fueron donde un brujo de esos, una cosa. Y le leyó, creo que alguna vaina, el café o el tabaco, o las cartas, algo así. Y él le dijo, usted se va a morir en dos semanas, en 2 meses. Esa persona entró en una angustia y fueron 2 meses terribles que esa persona no vivió. Y se murió, efectivamente, en los 2 meses. Tal como lo dio el brujo. ¿Ve? Se lo dije. No, qué brujo tan berraco. Un teso. El brujo indudablemente violentó la ley de Dios. Porque esa criatura no estaba preparada para eso. Vi otro caso que el maestro Kelly llegó un ser, una criatura. Tenía altas enfermedades en el páncreas, pero era de los nuestros. Y a él, el maestro le dijo, prepara tus cosas porque te vas a morir. Y ese ser empezó a preparar las cosas, a ser organizadas, a hacer el cambio, a hacer las cosas, a elaborarlas, a dejar las cosas en paz con Dios, todo. Ese sí estaba preparado para recibir esa noticia. Y saben una cosa, no se murió. El hombre recibió y comenzó a dejar todo tan listo, todo, a organizarse, a ponerse en paz con Dios.
que hubo una negociación y en el momento de morir, el día que le tocaba morir, se renegoció su vida y se le dieron otros tiempos más. Ya van dándose cuenta la diferencia de lo que es un profeta, lo que es un brujo agorero. Los profetas anunciaban una tragedia para que la gente se arrepintiera y así pasara la tragedia, se lograran liberar la mayor cantidad de seres. Esa es la enorme diferencia entre un profeta que está hablando Dios por su boca a un brujo, adivino, mago, agorero que está violentando los designios de Dios y alterando las criaturas. ¿Ven? Para que vayamos entendiéndonos. Vayamos entendiéndonos. A veces el maestro, por amor a la humanidad, a algunos seres que han practicado este tipo de cosas y entran a la doctrina, Lucifer les concede seguir, pero bajo los patrones de él, no bajo los patrones de Pitón. Ya bajo los patrones celestiales. Así es que como vi yo a la maestra Austarinka a usar el tarot para resolver cosas, pero ya no era Pitón el que elaboraba con ella. No era Pitón. Era otra orden superior. Y ya no se decían cualquier bestialidades, sino lo que veía y como maestra a ella le convenía o a esa persona merecía saber, no más allá. ¿Ven? Esa es la enorme diferencia. Y si de pronto esta maestra me está oyendo, un saludo, porque ella lo que leía esas lo hizo con la anuencia de nuestro maestro Kelly Zeus para neutralizar las cosas de Pitón, y ella lo hacía con esas líneas lumínicas, como si fuera una profeta para decir las cosas que debía decirse. En la mano, por ejemplo, existen dos ciencias, la quirología y la quiromancia. Quirología es en tantas cosas que se puede mirar de las estructuras psicoemocional de una persona y ayudarle para... Y quiromancia es el arte de adivinar a través de la mano. Eso es toda una ciencia. Toda una ciencia. En lo poquito que he aprendido del manejo de la mano, y que a veces muchas veces es intuición, a veces miro manos de las personas y encuentra uno cosas delicadas que uno, la misma divinidad le dice a uno, pero sí le da una orientación para que esa persona busque cambiar ciertos tópicos que de pronto yo no había visto y así pueda mejorar su vida y así cambiar también su recurrencia. Un futuro de recurrencia malsana, poderlo cambiar y poderlo enderezar. Ese es el espíritu de Dios, profético de Dios, que no es el de Pitón. Hoy por todos los lados pulula Pitón.
por todos los lados. Y eso es delicado, muy delicado. Recuerdo en 1987, les cuento el hecho. Y luego les cuento qué pasó en ese hecho. Cuando eso éramos poquitos. Comienzos del... No fue el 87, corrijo. Fue el 86. Mi hermano, el maestro José Arimatea, se quedó en el kilómetro 8 había un cuarto que daba al patio, que ese patio era como un balcón y abajo, allá, ahí está el vacío en el aire, era como un balcón, y abajo, arriba, allá al fondo se veía la ciudad de Bucaramanga. Mi hermano se despertó como a las 2 de la mañana y sintió pasos. Eso que uno está reposado, de pronto se despierta y sintió pasos. Miró por el restigio de la ventana y vio que era el maestro Kelly en el que se había levantado. 2 de la mañana. Él se quedó mirando a ver qué pasaba. El maestro bajó hasta el fondo de ese patiecito que tenía una especie de murito, y eso parecía un balcón. Y vio él que se acercaron 3 figuras, 3 seres dorados, flotando. O sea, eran cuerpos de luz. Y quedaron como a unos 5 metros del maestro, no, un poquitico menos, unos 3 metros del maestro Kelly en el aire. Eso me lo cuenta mi hermano. Y él se quedó ahí. Él no oía nada, solamente veía esa escena. Y hablaron como 1 hora, telepáticamente. 1 hora hablaron. Bueno, pasó eso así. Tuvimos un viaje, el maestro hubo de viajar a la ciudad de Cúcuta y yo me le pegué a ese viaje. Y él me decía en ese viaje, que había tenido una reunión con el regente de la tierra, Sanat Kumara, cuando se le decíamos tierra, con el regente de nuestro sistema solar, Keptón, y con el regente de Alcione, Chris Mamer, para ventilar el gravísimo problema que estaba produciendo el espiritismo sobre no solo esta esfera, sino sobre todo este sistema solar y toda esta constelación. De ese tamaño era, que se estaban alterando los niveles energéticos y podía traer una catástrofe no solamente en la Tierra, sino en todo este cuadrante. Y entonces, atando cabos, me di cuenta que esa reunión de esos 3 seres de luz eran exactamente de la cual me estaba hablando el maestro Kelly. Keptón,
Primero, Sanat Kumara, que es el regente de la Tierra. Keptón, que es el regente de este sistema solar. Y Chris Mamer, que es el regente de Alcione. Que de alguna manera Chris Mamer tiene alta conexión con el Cristo, con Crestus, con la energía de Crestus. Pero bueno, eso es otro orden. Lo que quiero mostrarles es la gravedad de lo que contiene, de lo que tiene Pitón. La gravedad tan grande del daño que hace Pitón sobre las criaturas. Y por eso es que quiero advertirlos y advertirle a este bodhisattva del maestro que le está hablando a sus mercedes, de cuidarnos de este señor, porque son cosas muy llamativas, bastante llamativas. Pero nos puede traer consecuencias funestas. Los hijos de Dios debemos evitar al máximo buscar conexiones con Pitón. Entonces, el maestro ahora sí empalmando con, ya mostrando la gravedad de los hechos. Porque cuando se rompen los antígadanas astasas y todas estas celdas, la reconexión es extremadísimamente difícil, por no decir que casi es imposible. De hecho, la medicina del mundo todavía no puede curar estos males. Lo único que los psiquiatras y toda esta gente dan es embobantes mayores o embobantes menores. Así lo decía el maestro Isaí. O sea, calmantes, porque no tienen la forma de curar esto. En la medicina universal ya hay esperanzas y hay formas. Solo que no todo el mundo tampoco lo merece completamente. Porque es que los daños son gravísimos. Y aquí hay otra cosa que también quiero decirles. Los que hacen regresiones, los que se prestan a regresiones, no lo hagan. Que con esto se daña el antígada asastasa. Uno puede llegar a recordar vidas anteriores y de pronto, si Dios lo permite, les entregamos el mismo método que alguna vez nos entregó el maestro Kelvin. Para uno lograr, pero de la mano de la ley. Es que no es que sea pecado o no pecado recordar vidas anteriores. No, eso no es el pecado. Uno puede recordar las vidas anteriores y de hecho uno llega el momento en que uno las puede recordar perfectamente. El exige es ese cómo se llega a esto, cómo. Les cuento algo, una historia que pasó hace exactamente 32 años. A una muchacha le hicieron una regresión y quedó ella en estado como cataléptico, porque la devolvieron a un momento en el cual ella, 200 años atrás, el momento en que moría y le estaban echando tierra. Y ella quedó, uy, estoy muerta, estoy muerta, estoy muerta. Y quedó ahí, pegada a ese lugar. Y la muchacha, pues, estaba muerta. Quedó allá. No la pudieron volver al presente. Y la tocaban las manos y las manos eran yertas, como la de una muerta. Y los ojos perdidos. Bueno, hay un maestro de nuestra doctrina
que ya en estos días no está por ahora con nosotros, por ahora. Lo buscaron por todo Colombia. Y como al mes lo llegó allá a esa ciudad y él la devolvió otra vez aquí. De esa gravedad son, mira, es que son violentaciones de esos canales y esas celdillas. Vuelvo a decir, no es que no se puedan recordar vidas pasadas, claro, se pueden recordar, pero sin violentar la ley, sin violentarla. Conocí una jovencita que uno de estos brujos que supuestamente saben cualquier cosa ya empiezan a chacanear, ya a hacer. Le miró la mano y dijo, oye, usted la violaron en una vida anterior. Pero se lo dijo así, sin anestesia, ¿no? Entonces la muchacha le quedó trabajando eso. Contrató por allá que le hicieran una regresión. Y en la regresión, efectivamente la habían violado. Y quedó en ese momento de trauma. Y el resultado fue que se le dañó el matrimonio a ella. Ya de ahí para acá no aceptaba al esposo bajo ningún punto de vista ni nada. Y ese matrimonio se perdió. Las cosas, cuando se hacen violentando la ley de Dios, son gravísimas. Gravísimas. Alguien dirá, pero bueno, pero es que con eso se curan traumas. Miren, y aquí sea el momento, yo a algunos de sus mercedes les he explicado este símil. Imaginemos una cárcel donde hay diferentes patios dependiendo del grado de peligrosidad de los presos. El grado de peligrosidad. Hay gente que son asesinos en serie. Entonces están en un patio. Hay otros que menos. O sea, la cárcel, y dependiendo también de eso, pues está el grado de rigurosidad y de sufrimiento que puede haber allá. Y de pronto alguien se conmueve los presos y le pone, hay tres formas, bueno, hay dos formas de ayudarnos. La una es poniéndole una bomba a esa pared y pum, violentando esa pared para que salgan los presos. ¿Esa creen que es la buena forma para ayudar a esos presos? Violentando la ley. Obviamente que no. Porque esos presos al salir, primero van a salir a hacer las mismas fechorías que hacían allá en la cárcel, que hacían en la vida antes de llevarlo a la cárcel. Van a salir a hacer lo mismito. Entonces pronto la ley los recoge y recoge a quien puso la bomba también y vuelve y los mete presos y ahora les cobra no solo lo que estaba pagando, sino la fuga. Y el que los sacó ayuda a pagar las deudas de ellos. ¿Bien? Pues bien, eso es lo que hace un regresionista.
una regresión y todo esto, eso es lo que hacen con esto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hoy por hoy, hay varios de los nuestros, de los que fueron de los nuestros, que tristemente se han dedicado a esta desgracia. Y aquí los voy a nombrar. Uno se llama Alex Alcalá y el otro se llama Henry Velázquez, el que conocimos como Calvo. Y se han llevado mucha gente. Y eso para ellos es muy emocionante, viajar a esos pasados. Pero sepan y entiendan que están siendo trabajados por el espíritu de Pitón. A mí me han mostrado el futuro de ellos. Y créame que es espantoso. Son infiernos aménticos, donde se pierde la conexión con Dios. Solamente miren los aménticos. Gente que uno no sabe por dónde ayudarle, porque realmente están viviendo un camaduro, ya un karma que no tiene reversa. Y de pronto no es una sola existencia, sino bastantes existencias en ese terrible estado. Mis venerables hermanos, cuídense de esa desgracia. Bueno, y alguien diría, ¿y cómo entonces ayudamos a los presos? ¿Los dejamos que se pierdan? No, se pueden ayudar. Claro que se pueden ayudar. Pero ¿cómo se ayudarían esos presos? Estamos hablando de cárceles cósmicas, no cárceles de la tierra, aun cuando en la tierra también se hace algo similar, pero las leyes de los hombres no son exactamente igual a las leyes de Dios. Las leyes de Dios son más justas y tienen más misericordia. Entrar a esas cárceles, y ayudarles a que reflexionen y entiendan por qué están en esa situación. Cuando ellos comprendan, cuando esos presos comprendan por qué están en esa situación y comiencen a reflexionar y a cambiar su vida y a hacer propósitos de enmienda, pues se va a poder ir sacando a ese preso a una cárcel más arriba, a un patio menos denso, hasta poder llegarlo hasta la puerta y que salga por la puerta grande, porque ya aprendió lo que tenía que aprender en esa cárcel. Pero si no, él no entra en conocimiento, no digo en razón, sino en discernimiento, en discernir por qué es que está pasando eso, pues de ahí no sale, de ahí no debe salir, porque si sale a cometer los mismos errores. El internet está lleno de gente con esto, haciendo estas vainas. Estos personajes que les hablé, algunos cobran y caro, sesiones carísimas sesiones. Pero están rompiendo, lamentablemente, esos conductos con la ley, están violentando los antíada unas astasa. Y el futuro es ese. Verdaderamente, mis hermanos, cuidémonos. Ahora sí, ya habiendo visto estas cosas, podemos entender la magnificencia de lo que hizo el maestro Samael. Por un lado, con la runa Chimbilaque, o la murciélago, cuando en esa posición hizo la limpieza de los matóxicos, no fue una limpieza, fue un perdón. Fue grandioso, porque
con eso hizo una reconexión de líneas nuevamente para que las células, esas membranillas de recepción que les estoy explicando, asociadas con nuestros arcos eléctricos de orden superior, se volvieran a restablecer. Como quien dice, nos quitó ese karma. Y la otra, con la que nos explicó para limpiar, para reconectar, para reconstruir los Antíada unas astasa, hizo unas nuevas reconexiones. Esto, ¿cuándo se había dado? No se había dado en la esfera. La invitación, mis venerables hermanos, es aprovechar al máximo estos tesoros que nuestros maestros por estos días están entregando. Los cielos están en promoción, pero sepan y entiendan, su mercedes, o sepamos y entendamos que esto no es para siempre, que en cualquier momento, para siempre, que todos los días, o sea, todos los días nos las van a dar, todos los días, no, señores. Son ocasiones únicas que hay que aprovechar y ser consistentes con eso, no jugar con eso. Recuerdo tanto. Cuando el maestro invitó a una limpieza del perdón de los pecados, del perdón de todas las transgresiones del karma, desde cuando salimos del sagrado solo absoluto hasta ese momento, pero de todo el karma, de todo, incluido el ladrón. Y yo le dije a varios para que llevarlos. No, yo voy a la próxima. Ya van a cumplirse 30 años de esa fecha y no ha habido próxima. Ni creo, puede que la habrá, es posible, en la misericordia de Dios, pero hasta ahora no lo ha habido. Y quién sabe si lo habrá. Si se están haciendo estas limpiezas, aprovechémoslas. ¿Pero qué significa aprovecharlas? Buscar por todos los medios, pues agradecerle a Dios esa limpieza, esos perdones, y evitar por todos los medios y enteros que pueda haber, volver a reincidir. Porque de lo contrario nos agarra la ley del cobudo. ¿Y qué es la ley del cobudo? La ley del cobudo es la ley que cobra a los violadores de conciencia. Si alguien, por ejemplo, toma un perdón de estos y sale a aceptar exactamente otra vez lo contrario, a decir, no, eso me vuelven a perdonar estos días. Ahí le aplican la ley del cobudo, porque una cosa es hacer las cosas por ignorancia y otra cosa es cuando se tiene conciencia y se hace a plena conciencia, ya hay lo que se llama violación de conciencia. El maestro Samael Aún Weor hablaba del despertar de la conciencia. El maestro Kellum ha hablado de la no violación de la conciencia. Y el maestro Samael Juan Bator Weor ha hablado de las dos, del despertar y de la no violación de la conciencia. Y esto sería violar conciencia, hacer estas cosas.
¿Ven? Muy bien. Esa es la explicación. Y entonces creo que ya de la gravedad de lo que es meterse con pitón, las consecuencias que tiene la masturbación en especial, la fornicación de todas formas, pero más la masturbación, porque la masturbación rompe los antiadaunas astasa, rompe las celdillas, todo eso. Yo fui profesor de universidad por más de 20 años y yo veía que cada vez me llegaban más brutos y uno miraba por qué, y es que los muchachos, los que no dan pie con bola, eran masturbadores o masturbadoras porque era parejo. Entonces ahí les va quedando claro, como la luz del día, espero, las consecuencias de meternos con pitón y de meternos a dañar nuestro templo mental. Y la bondad entonces tan gigantesca que nos ha acabado de hacer el maestro Samael Jualba Torbeor. Y torno a decir, enfermedades de tipo mental son casi poco más, casi que imposibles de curar, salvo por la medicina universal. Porque el mundo, por karma de la misma humanidad, no se tiene ese poder. Ahora, con la limpieza que ha hecho el maestro Samael Jualba Torbeor, ya el proceso de reconstrucción, pues ya se puede dar. Y ya hay esperanzas para curar aún a los locos, aún los aménticos. ¿Ven? Esa es pues el recorrido. Entonces ahí ahora oigámoslos a sus mercedes. ¿Qué preguntas tienen? Me imagino que habrá preguntas. Bueno, adelante, los oigo. Maestra Ramonó, si hay preguntitas, adelante, las estamos resolviendo. Sí, maestro, gratísimas. Adelante, Omar Alvarado. Maestro Edonda, un buen día. Maestra Ramón, un buen día. ¿Me escuchan? Sí, maestro, adelante. Pues maestro, a mí me gusta mucho ahorita las medicinas alternativas y por ejemplo digamos que yo utilizo mucho por ejemplo la radiestesia y con la radiestesia pues leyendo libros y todo he podido mirar que por ejemplo que se puede digamos como anticipar dolores de las personas en ciertas partes del cuerpo, ¿sí? Y comportamientos y todo, pero entonces sin pensar se pudo, o sea, como que lo descubrí antes y digamos que, o sea, que se descubren tanto dolores en el presente como un poco en el futuro. Y lo mismo también en la parte, cuando yo estoy tocando la parte del cuerpo de la persona, digo, acaba de haber tal dolor y se presenta el dolor. Entonces, eso es que, maestro, eso es de No, la espiritista radiestesia o no, qué no. es. La Y lo radiestesia mismo no. que, y lo mismo que, por ejemplo, escuché un audio del maestro Samael que, pues, que uno tiene que practicar, o sea, que la idea es que cuando salgamos de aquí tenemos que saber cábala, numerología y bueno, entonces dije, pues, y por ejemplo en cábala, pues, o sea, ahí se manejan los 22 arcados, entonces ahí como maestro, si queremos nosotros, por ejemplo, yo ya tengo la información de los 22 arcanos, y más o menos me gusta también elaborar con cartas para saber, sobre todo en la parte de la salud, para saber qué tipo de problemas tiene, si son circulatorios, respiratorios, de todo, y funciona como tal. ¿Eso también es espiritismo o qué, maestro? ¿O qué, hasta dónde No. uno puede llegar? ¿Qué? Esa pregunta es magnífica, la que estás haciendo, mi querido Gassipo. Volvernos totalmente ignorantes tampoco es la solución.
Conocer decímeros, claro que es hermoso. Una cosa es, mire, una cosa es leer, aprender a leer los símbolos, las señales del cosmos. Y otra cosa es volverse agorero, volverse prestidigitador y adivinador. Y O sea, maestro, y por aprenda en ejemplo, numerología. digamos que había una vez, había leído en un libro, que uno podía coger la fotografía de una persona y analizarla. Pero entonces a mí me pasaron la fotografía de una persona, de esa fotografía tiene más de 20 años, 25 años de esa persona, pero entonces mentalmente dije, bueno, lo voy a pasar en este presente, a ver qué tiene la persona y empecé a recorrer parte del cuerpo con los dedos y empecé a encontrar áreas donde ella le preguntaba a la mamá, porque ella, la dueña de esa foto era la mamá, decía, ella tiene dolor en tal parte, en tal parte, en tal cosa, hay que limpiar. Entonces, bueno, y uno puede mirar con los dedos, está leve ese dolor o está magnificado ese dolor, hay peligro o hay tiempo de curarlo y uno va, pues, va testeando, va testeando. ¿Eso es bueno, eso es malo o qué, maestro, o qué? Bueno, eso que tú dices, es un principio de manejar la sensoterapia. No sé, el maestro Kelly, cuando me entrenó para ser médico de medicina universal, recuerdo que alguien trajo el cabello de una dama, lo trajo envuelto ahí en un papel blanco, lo abrió, dijo, ven y ve, ubique la mano, ahí puse la mano encima y digo, ¿qué tiene esa señora? Y yo aprendí a encontrarle qué tenía esa persona a través del sentir, a través de ese sentir. Bien. Y esto pues es muy interesante. El sentir, el poder sentir el dolor o el poder ubicarse en una persona no es que sea malo de por sí. Ahora, lo que sí tienes que entender, mi querido Gazipot, es que de alguna manera tú tienes que buscar una conexión con el señor Lucifer para que las cargas que su merced se pueda echar no se queden en ti, sino que salgan y enviarlas allá. Ahora, aquí en esto de la medicina sí quiero explicar algo. El médico de la medicina universal o el buen médico, el que busca verdaderamente estar por curar, pero por curar respetando la ley de Dios, tiene una línea. Si está en esta doctrina, hay que buscar esa línea con el señor Lucifer. Y él se encarga de todo eso, de toda la basura que se puede recoger. Y cuando hablo de médicos del cuerpo, psicólogos, psiquiatras, gente que da hierbas, etcétera. Todo ese tipo de medicinas son de ese tipo. De alguna forma que se pudiera llegar a encarmar, el ser los echa, los recibe. Lo que sí tienes que buscar es que sea Dios el que esté contigo en esos momentos. Los médicos que están solamente por plata o que están todos mecanizados, esa gente termina siendo un basurero de los médicos, de la gente que a ellos los consulta. Un basurero. Bien. Especialmente esos médicos que cobran por operaciones de esas de estética.
que no se necesitan sino solamente por capricho de las personas. Esa medicina es encarmante. En el caso tuyo, ya fuera de cámaras, de pronto te doy unas recomendaciones para limpiarte y que no te quedes con esas cargas encima. Pero eso así, no, aquí en público no las puedo dar. ¿Bien? Esa es mi contesta, mi querido Gaso. Yo lo llamo más en las horas, su merced me dirá qué horas lo puedo llamar, maestro, y me puedo contactar con su merced. Y otra cosa, Si maestro. de pronto hoy me es difícil. Bueno, maestro. Managda, de pronto. Y eso sí, ¿Bien? lo que su merced es verdad, desde que su merced nos ha enseñado digamos, a que el maestro Samael y sobre todo Cristo Lucifer nos protege, me he dado cuenta que, por ejemplo, hay seres que no se pueden, que uno pasa por las magnitud de uno, pero no se pueden mejorar. Entonces se lo paso a otras personas para que lo sigan tratando. Y me he dado cuenta que, mira, oiga, y usted cuando cogió a este paciente, usted no quedó, o sea, sin energías, o sea, quedó cansado, y no, pues, o sea, y pues obviamente yo no lo puedo decir a ella, es que yo me protejo con Crestus Lucifer porque, o sea, me dicho, no entienden esa información, ¿sí? Entonces, pero me parece interesante que cuando me cubro o me digo las palabras de que Crestus Lucifer y Crestus Miguel me protejan ante tal paciente, pues no siento que no me pasa nada, ¿no? Y obviamente pues también les hago un barrido con agua y sal marina, pues para que eso absorba bastante las energías, ¿no? Pero de pronto como ellos no se saben cuidar ni nada, pues quedan agotados y quedan cansados. Entonces me parece eso interesante lo que su merced dijo. Muy bien. Muy bien, Gaso. Bueno, maestro. Gratísima, maestro. A su merced. Bueno, seguimos adelante. Dragón amarillo, agua. El Vialavi. Buen día para todos. Maestro, una pregunta. Su merced estaba hablando ahora de pitón o de los pitonitas. Y quería preguntarle, hay muchas personas o habemos muchas personas que traemos esa pitonisa en tiempos pasados y ya en este tiempo hay que sabemos que la tenemos y esa es la persona cuando entra ese pitón. ¿Y qué siente la persona cuando está con pitón? ¿Y cómo identificar que está con ese personaje? Mire, su merced ya tiene un ser. Sí. Invoque ese ser. Busque que sea todo el día esté conectado con ese ser. Que sea ese ser el que hable por su boca, el que vea por sus oídos, el que esté en todo su actuar, su andar. Y por ahí derecho invoque a los maestros para que ellos también se que lumnice su merced y se samaelice su merced, se miguelice su merced. Ya, y llene su cuerpo de ellos. Llene su mente, llene sus ojos, llene sus oídos de su presencia. Y eso va sacando, va debilitando la presencia de Pitón dentro de las criaturas. La va debilitando. Y ahora que ya se recibió este perdón, pues ya está mucho mejor. Porque es que antes era una tarea de titanes. Pero si nos hicieron ese gigantesco labor. En Colombia existe una piedra que se llama la piedra del Peñol. Es una piedra gigantísima. Imagínense que sus mercedes, todos, ahí me incluyo, estuviéramos acostados con una piedra de esas encima, que ni con la mejor de las grúas se pudiera quitar, y de pronto llega un ser superpoderoso y nos la quita. ¡Qué bendición! Eso es lo que ha pasado con este perdón, con esta limpieza, a nivel mental, y a nivel de espiritismo y de todas estas cosas. Mi consejo, mi querida Albiarabi, sea lo más doctrinal posible. Doctrinal. Y
ayude a los seres, pero con sabiduría. Uno da un poquito y si la persona lo asimila, le sigue dando. Si la persona escupe para un lado, las cosas no, ya no es su obligación, mijita. ¿Bien? ¿Entiende eso? Si la persona a la cual se le está ayudando es una persona que poco o nada está aplicando en lo que se le está esforzando por ayudarle, no pierda el tiempo. Esa sería la contesta a vuestra. De todas formas, si tú estás conectada con la divinidad, buscas estar conectada, Dios te irá ubicando qué hacer y qué no hacer. Qué hacer y qué no hacer. Gratísimos. Porque hay veces que hay cosas que uno sabe que puede hacer, pero no debe ser. Gratísimas, maestro. Bueno, Bueno, maestro, ¿alguna pregunta? Sí, claro que sí, maestro. Seguimos adelante. La venerable Tatiana nos dice, buen día, buen dinero, buena salud, maestro. Licencia, que no puedo hablar ahorita, pero tengo una pregunta. Hablando de vidas pasadas o recuerdos que vamos teniendo, ¿cómo podemos superar esos traumas? Justamente para cambiar nuestras recurrencias. Adelante, maestro. Bueno, entonces, redígame, ¿es una pregunta en el chat? Redígala, por favor. Sí, es una pregunta de, bueno, la pregunta es, hablando de las vidas pasadas o recuerdos que vamos teniendo, ¿cómo podemos superar esos traumas? Justamente para cambiar nuestras recurrencias. Adelante, maestro. Miren, eso es toda una didáctica que yo incluso en la clase de los lunes que se llama didáctica del cambio interior, estamos buscando entregar técnicas al respecto. Técnicas. Yo les asistan a esas clases, asistan a mis clases. Y los que encuentran esas, se llama el Edén de las Hespérides. En YouTube, ahí pueden encontrar todas esas clases al respecto. Pero bueno, ya la pregunta, eso es para el que quiera ver las cosas en detalle. Pero la pregunta ya concretica así, con un método rápido y sencillo y simple. Mis queridos hermanos, vuestras mercedes y todos nos tenemos que aprender a reescribir en nuestro pasado. Voy a explicarles qué es eso. Si vuestras mercedes ven, existe el árbol de la vida. Es un árbol en el cual yo lo he mostrado muchas veces aquí en estas clases. Salen ramificaciones, del tronco salen varias ramas y de cada rama salen muchas ramas y muchas. Y eso forma un árbol. Pues bien, así es la vida nuestra. Dependiendo de las elecciones que nosotros hagamos, pues nos iremos por alguna de esas ramas. Llegaremos a algunos, son millones de opciones. Cada opción de esas es una decisión en la vida que podemos tomar. Pues bien, el pasado de ayer nuestro nos forma la recurrencia del mañana. Prontamente vamos a dictar un seminacuarios que se llama ¿Cómo cambiar la recurrencia? Estén pendientes. Es muy posible que lo dictemos. ¿Cómo cambiar nuestra recurrencia? Eso lo vamos a dictar. Pero hoy les voy a dar, para responder esa pregunta, una técnica sencilla, pero efectiva.
Una técnica es, primero se conecta con sus seres. Aprende a vivir la vida conectado con sus seres. Y si no siente el ser todavía muy bien, llame a su ser y llame a los maestros. Sienta que su merced está conectado con Kelión. Sienta que su merced está conectado con Shamak. Cuando yo hablo de Kelión, estoy hablando de todo el núcleo de seres del maestro Kelión. Kelión, Zeus, Induceus, dragón selva, dragón indusierras, monje tal y demás. Cuando estoy hablando de Shamak, estoy hablando de Samael Joad Bator Beor, Weor Shamadí Jael, Miguel. Claro que Miguel es muy alto también. El dragón Roash y todos los demás dragones. Entonces sientan a Kelión, sientan a Shamak dentro. Sientan que esos seres son los que están dentro de sus mercedes. Vuelvan eso a una sublime obsesión. Sintiendo uno, utilicen el mantra ahora que estamos explicándolo, Hakimodrus, que es especial para estar uno con Excel, con el Hamen de orden superior. Hakimodrus, Hakimodrus, Hakimodrus. Cuando uno está conectado así, empieza a aparecer lo que se llama un centro de luz permanente en uno, que está uno buscando estar conectado con el ser, con el ser, con el ser, con el ser, con el ser. Así empieza uno a ver la vida de una forma diferente. Y cuando comienza uno a ver la vida de forma diferente, ahí sí puede viajar a su pasado. Haga de cuenta que viaja a su pasado. Y ya en la lección, en el hecho que estuvo errado, ya en ese momento sienta el poder del arrepentimiento y sienta la sabiduría que los maestros en ese instante le dan y su real ser le está dando para ver en qué se equivocó y corregir ese acto. Por ejemplo, si viajas y está conectado con la energía del amor, de la sabiduría y del hasaja superior, la energía de Eros, que no es la de Cupido, puede viajar y mirar todas esas relaciones sexuales que haya tenido y llegar a ese momento y sentir que es el maestro y decir en ese momento, si alguna vez forniqué y adulteré, me arrepiento de ese error. Nunca más lo volveré a hacer y me arrepiento es para que el Cristo rojo lave mis genes. Y reescribir sobre eso y sentir uno cómo reescribe uno sobre esa genética para que nunca más vuelva a hacerlo y formar lo que se llama el deseo al rechazo de a esos caminos de perdición. Me decía una dama con la cual le hicimos un tratacierto de este tipo espiritual. Hay unas palabras que quedaron para mí grabadas y las redigo cuantas veces puedo. Ella decía, pues, maestro, yo ya no sé, no tengo todavía claridad total hacia dónde voy, pero lo que sí sé es que tengo una absoluta claridad hacia dónde no volveré. ¿Ves? Entonces, al llegar a ese momento, hay que clamar también por poder de arrepentimiento, porque hay una parte de nosotros, no digo de nos, sino de nosotros, que añora el error, que añora la repetición, y esa es la que hace que la recurrencia vuelva y nos repita lo mismo. Cuando uno aprende a tomar el deseo y convertir en el deseo al rechazo y mirar las consecuencias negativas, todo lo que se desata por estas malas consecuencias de esos hechos, entonces ahí sí puede uno establecer lo que se llama el deseo al rechazo. Y aquí quiero dar una doctrina muy interesante para mejorar lo que los japoneses llaman el meraki, que es el entusiasmo.
esta doctrina se puede mirar desde dos ángulos. Una forma negativa, y es, me toca hacer esto, es que me toca mirarla como un cúmulo de prohibiciones. Y la otra es como una doctrina que con sus recomendaciones nos empezamos a sentir libres y felices y plenos. Pero ¿cómo hacer para migrar? ¿Cómo hacer para migrar? ¿Cómo hacer para migrar del me toca al elijo? Háganse una lista, sus mercedes, de todos los me toca, me toca, me toca, me toca. Me toca lavar los platos. Me toca, todos los me toca. Y ahora mire al frente de cada me toca las consecuencias funestas, si no lo hago, y las positivas si sí lo hago. Eso le va creando a su mercedes una conciencia, a su mercedes y a mí, una conciencia de lo que es recomendable por hacer. Y eso es un seguro incluso contra la violación de conciencia, porque ya uno va adquiriendo, eso es parte del despertar de la conciencia. Y en la motivación uno le va encontrando gusto. Les voy a poner un ejemplo que yo lo viví. En mi casa, ninguno de mis hijos le gusta la rúgula. No. Eso no nos gusta la rúgula. Y a mí me encanta la rúgula. La rúgula es... ¿Y cómo llegué a que me encantara la rúgula? Cuando yo comí por primera vez rúgula, uy, me supo amarguísimo. Y fue, la verdad, sentí rechazo. Pero entonces comencé a mirar las propiedades de la rúgula, que limpiaba el hígado, que le mantenía uno ese hígado, uno limpio, todo lo que fuera hígado graso lo mantenía el pelo, o sea, con grasas reguladas. Por eso era medicina al por mayor, comer rúgula. Entonces comencé a cambiar el me toca, porque mire las consecuencias positivas de comer rúgula. Y de lo que me privaría si no lo comía. Y entonces comencé a hacer, mi hígado me decía, sí. Y ese gusto de sentirme sano cuando como la rúgula, hizo que me encantara. Hoy me encanta la rúgula. ¿Por qué? Porque apliqué esa regla. Elijo por esto. Eso le produce a uno el deseo, el buen deseo y el buen placer. Bien. Entonces, la recomendación, y gratísimas por la pregunta que hace su merced, aplica esta regla que le estoy diciendo yo, para que pues, conéctese primero con los seres, conéctese con el ser, que sea esa, y luego de estar conectado con el ser, viaje a su pasado. Mire las consecuencias de esos hechos, todo lo malo,
y mire las cosas positivas y las cosas las hace al derecho y sienta que es como que a seguir de ese instante, véase reescribiendo y haciendo las cosas como deben ser de hoy en adelante. De hoy en adelante. Si te tuviera que repetir ese hecho, ¿cómo lo haría? Lo haría así, lo haría así, lo haría así. Visualícelo, visualícelo. Visualícelo. Esa es mi recomendación. Hay más, pero creo que con eso se van a llevar una gran arma para laborar en el cambio de sus pasos en el enderezamiento hacia una muy mejor recurrencia. Esa es mi contesta. Muy bien. ¿Qué otra pregunta hay? No, maestro, en el concierto no tenemos más levantadas ni preguntas, pero les quiero preguntar algo. El vudú es un método que se ha utilizado para hacer maldad o magia negra en determinados lugares de la esfera. El vudú. El vudú se puede utilizar también para curar enfermedades o vicios. Sí. De hecho, el maestro Kellyon a mí me enseñó vudú bueno. O sea, el vudú maneja, lo que maneja son las líneas, hay unas líneas que se llaman, bueno, las líneas viejas son una familia de líneas, pero que estas se llaman axiagonales. Las líneas viejas son líneas que conectan con la Tierra y es una familia de líneas axiagonales. Los múltiplos pensantes son líneas axiagonales también. Entonces, cuando alguien tiene una ropa o algo, sobre todo la sangre, quedan impregnados de su persona. Holográficamente está ahí. Entonces un brujo toma una vaina de estas y hace un muñeco y comienza a hacerle maldades. Pero uno a distancia también puede curar gente. Solo que estas cosas, vuelvo y digo, eso tiene que ser bajo la ley de Dios. Yo aprendí a curar así con muñecos y con cosas. Dentro de las tantas cosas que le aprendí al maestro Kellyon, se las aprendí yo así. Y por ahí tengo un proyecto alguna vez. De pronto lo hago. De pronto lo hago. Para curar con muñecos. Fueron muchas las cosas que el maestro me enseñó. Pero, y entonces sí. Sí se puede. Pero cuidado. Que si está transgrediendo la ley de Dios y no sabe cómo hacerlo, mejor quietos. Esa es la contesta, mi querida maestra Ramonov. Bueno. Entonces, torno a decir, mis venerables hermanos, la limpieza que ha hecho el maestro Samael de los anti-Adaunas Astasa y de las limpieza de los matóxicos, el tamaño de esto es cósmico. Sobre la Tierra no hay, dentro de la medicina oficial, mecanismos para esto. De pronto a algunas criaturitas en la Tierra se les da el don de curar, de mejorar. Pero la cura que hizo el maestro, el perdón, eso es único, único. Y sobre la Tierra, que yo tenga datos, es la primera vez que se hace. La primera vez. Bueno, mis queridos niños. Maestro, licencia, tenemos una Magdo levantada. Adelante, Omar Alvarado, licencia, que no le revuelvo su sitio. Adelante. Sí, maestra Ramuno, pues, o sea, maestro, por ejemplo, hay una técnica, bueno, hay muchas técnicas de sanación a distancia y digamos que hay una con biomagnetismo, maestro, que como se ya conocen, biomagnetismo, que es con imanes, y lo mismo, se tiene simplemente un cuerpo humano pintado
tanto por el frente, por el lado y por detrás. Y pues si uno sabe los puntos exactos, uno también puede colocar imanes como si estuviera en presencia de la persona y pues uno se conecta y se pone a elaborar y va uno preguntando cuánto tiempo hay que dejarlo con los imanes. Pero también hay otras técnicas donde, digamos, si una persona tiene un dolor de codo, pues después de saber que uno tiene que preguntar si puede uno intervenir en la sanación de esa persona, pues uno lo hace. Si no, pues lo deja uno quietecito y lo mismo. Y lo mismo también hay que preguntar que si lo dejan participar, hasta dónde uno puede, digamos, hacer para que la persona reduzca el dolor, no, así no sea el 0%, sino por lo menos que le dejen un poquitico de dolor. Pues, se puede hacer a distancia, pero que es interesante y es algo medio parecido al vudú, pero es que se pueden hacer, hasta mentalmente se puede hacer las sanaciones de los seres, sin necesidad de un muñeco físico. Entonces, pues sí, ahí se puede, maestro, pero como dice el maestro, toca primero preguntar si lo dejan a uno limpiar o no, o simplemente Si es toca quedarse permitido. quieto. Mire, si es permitido o no. Yo les quiero contar una historia que creo que la he contado acá, pero la voy a contar de nuevo. Yo cuando llegué al kilómetro 8, yo era muy irreverente, Dios mío, muy me arrepiento de eso. Y le dije, don Gustavo, cuando eso no le decíamos maestro ni nada, don Gustavo, ¿y a usted sí le ha llegado un pacientico que le ha quedado grande? Le pregunté yo así al maestro Kelly. Y el maestro con su amor me respondió, hay dos. Voy a contarles la segunda. La primera ya la he contado, voy a contarles la segunda. Dijo, una vez me llegó una dama llorando, madre de 7 hijos, y su esposo lo habían secuestrado. Ella vino para solicitarme que le ayudara a encontrar a su esposo. Veía mucho dolor en ellos, en esa familia. Me movía compasión por ellos y miré. Y estaba a 3 kilómetros de donde estábamos nosotros. Ahí lo tenían secuestrado, a 3 kilómetros. Ahí lo tenían, cerquita. Fui a decirle, pero inmediatamente me dijeron, no le puede decir. Es un karma muy duro. Seguí yo preguntándole cosas y aún a pesar de que le iba a decir a ella, de que me dijeron que no le dijera, yo le intenté volverle a decir. Y en ese momento una nave del tamaño de un botón así apareció entre los dos y lanzó un rayo rojo, una especie de una emisión de luz roja. Cuidado. Y esa señora, como llegó, se fue. A los días el hombre lo mataron. ¿Cómo les parece? El maestro Kelio. ¿Cuánto más nosotros, mis queridos hermanos? Por eso hay que andar con muchísimo cuidado al respecto. Ahí les dejamos eso. Mi querido Gazipot,
Entonces, siempre pregunte para que no te cargues cargas ajenas. Porque los médicos tristemente se convierten en basurero. O nos convertimos de basurero de mucha gente. Y por eso tenemos que tener línea con Lucifer para soltar la basura y que él la procese. Esa es mi contesta, Maestro, mi querido. y tuve una experiencia precisamente porque una vez me hice amiga de una señora rezandera católica que me llevó por allá a unos páramos a mirar pacientes. Entonces, pues me fui ahí y había un señor que supuestamente el tipo tenía, digamos, supuestamente le habían hecho como magia negra. Y entonces me puse a mirarlo al señor y me puse a hacerle unos gráficos para mirar si tenía alguna entidad. Y simple, pues lo había leído porque yo nunca había tomado, hacía cursos porque tuve el libro, la posibilidad de tener el libro. Y me puse a hacer un gráfico mental del señor con las manos y cuando me puse a hacerlo, se me enfriaron las manos, pero y eso que estaba yo a una distancia de como de a 2 metros del señor. Y ahí dije, no, esto no es mío, se lo dejo a esa señora que hace oración para que lo libere, no me voy a meter en esos chicharrones, pero fue, o sea, nunca había sentido las manos que se me congelaran las manos. Dije, no, ahí sí me quedo quieto y eso sí no es para mí. Entonces son experiencias muy interesantes y bonitas y más bien se lo dejo a los que sí tienen permiso. Gratísimo, maestro. Muy bien. Bueno, mis niños. Bueno, ya por la hora. Esta es la clase del día de hoy. Y los invito a todos a que le demos gratísimas a Dios por estar viviendo estos tiempos. Haber nacido en este continente con esta lengua, la lengua castellana que nos ha permitido poder receptuar esta sagrada doctrina que no ha habido como ninguna sobre la esfera, sin demeritar las otras, sin demeritar ninguna, que nos están tendiendo los lazos, están fortaleciéndonos el puente Antacarana para que podamos salir de las regiones, de las cárceles, de la enfermedad, de las cárceles mentales, de las cárceles emocionales. Bendito sea Dios que ha traído estos mensajeros a la esfera. Amantísimo Dios, gratísimas te damos, Señor, por este bendito día, por haber otorgado a estos tus hijos estas grandes bondades. Enséñanos, Padre, a sacarles el mejor de los provechos, que cada día seamos mejores, mejores y mejores, siempre. Y que aprendamos a aprovechar todo y que el desperdicio jamás sea nuevamente en nosotros. Que siempre seamos cada vez más amantes del camino de la luz y de la verdad. Por el Cristo, por el Cristo, por el Cristo lo pedimos. Aom, Om sea. Benditos sean, paz y luz, que Dios me los bendiga y recuerden que en este camino el que no recoge, desparrama. Aprovechemos todo lo que hemos recibido y volvamos una sublime obsesión. Todos los días estar más cerca de Dios, más y más. Paz y luz, bendito sea. Paz y luz, gratísimas para todos, gratísimas al venerable maestro Edom Dagón por tan excelsa sabiduría, y también al maestro que aportó también mucho, al Omar Alvarado. Bendito sean, mucha abundancia espiritual y material, y nos volvemos a ver de nuevo. Paz y luz. Gratísimo, maestro. Gratísimas, maestra Ramón.